Hola, aquí estoy de nuevo. Hoy es 11 de marzo del 2021, desde Valencia, España, en mi casa, para compartir un tema que dejé insinuado en el video anterior para los que lo han visto, los que no lo pueden ver más adelante. Pero el tema era el engaño del pecado. Eso es lo que mencioné y dije, tengo en mi corazón hablar sobre el engaño del pecado. ¿Y por qué tengo en mi corazón hablar sobre el engaño del pecado? Porque creo que evidentemente en el mundo se está sujeto siempre a esta condición de engaño. Desde el momento que el Señor Jesucristo nos dice, y con toda claridad dice que el que gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas, y sabemos que Él busca toda la mentira y no la verdad, y su mundo es de la oscuridad, ¿ya? Y es el padre de mentira, y todo lo que hace, evidentemente, y todo lo que proviene de Él es mentira. Evidentemente los creyentes y los que aún no son creyentes y están llamados a ser creyentes, sufren el engaño, e inclusive el engaño lo sufrimos mucho los mismos creyentes, porque evidentemente el enemigo hay muchos que ya los tiene, digamos, en su bolsillo, pero a los creyentes busca perderlos y llevarlos por caminos que no corresponden, precisamente para desprestigiar a todo lo que se llama Dios y el cristianismo. Yo voy a partir esta noche diciéndoles, voy a ir al diccionario de la Real Academia para leer dos cosas, precisamente que era el fundamento de lo que el tema que iba a tratar, que era el engaño del pecado. Y la palabra engaño significa es una acción y efecto de engañar. Falta de verdad en lo que se dice, hace, cree o piensa o discurre. Engañar, porque dice falta de engañar, veamos lo que es engañar. Engañar, dice, es dar a la mentira apariencia de verdad. Inducir a otro a tener por cierto lo que no es. Nótese bien, engañar es dar a la mentira apariencia de verdad. Inducir a otro a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas. Voy a ver ahora, en el mismo diccionario de la Real Academia, qué es lo que nos dice sobre el pecado. Del pecado nos dice, es una transgresión voluntaria de leyes y preceptos religiosos. Cualquier cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. Hay más acepciones, pero vamos a partir con esas dos que deja ahí claro. Yo quería hablar de esto por lo siguiente, porque veo en todo esto un desarrollo desde que el Señor Jesús terminó su obra, porque Él dice consumado es cuando Él en la cruz ya expira, y evidentemente Él terminó una obra. Y esa obra se llama el misterio de la piedad. Y dice que es misterio porque está oculto, pero es revelado a sus santos y apóstoles, a los profetas, a los creyentes en el fondo, porque los santos somos todos los creyentes, los que fuimos apartados para Dios. De ahí viene la palabra santo, es alguien que es apartado para Dios. Bueno, el misterio de la piedad tiene su término precisamente en la descendencia del Señor Jesús al Seol o al infierno, como muchos le llaman, ¿ya? Porque tiene distintos sentidos, y la ascensión al tercer día a los cielos. Ese es el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad tiene una característica, y dice que, en la palabra dice que el misterio de la piedad es que Dios se manifestó en un hombre. O sea, en el fondo, Dios en su misericordia y en su piedad por los hombres, se hace hombre para a partir del mismo hombre salvar al hombre, sin cambiarle su condición y teniendo un respeto absoluto por el hombre. Pero en ese tiempo empieza, y nos lo dice el apóstol Pablo, el misterio de la iniquidad. Ese es un misterio y también es misterio. ¿Y por qué dice que es misterio? Porque estas cosas se disciernen espiritualmente. La gente en el mundo no lo cree. Entonces, como no lo cree, no tiene ningún valor, porque es algo que no le da. O sea, si me explico, si a ti te tienes que tomar
un bus para ir a desplazarte a una ciudad y te dicen que pasa en tal alameda, en tal calle, y no lo crees, no vas a ir a pasar a la alameda. Y pueden pasar 10 buses, 20 buses, pero tú no estás ahí. Bueno, esto es lo mismo. Y el misterio de la iniquidad significa, digamos, que el enemigo, el adversario, ¿ya? Porque estamos hablando de ángeles caídos, ángeles que en algún momento dado se rebelaron ante Dios, ya un tercio de los ángeles. Bueno, esos ángeles que se han revelado, ya plantean un misterio de la iniquidad. En el fondo dicen, perfecto, ahora voy a desarrollar yo mi esquema para gobernar al mundo. Porque en el fondo lo que se busca es el gobierno del mundo. El enemigo busca gobernar al mundo, gobernar a los hombres, ¿ya? Bueno, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hablamos también de gobierno. Para que haya reino tiene que haber un rey. Y nuestro rey es el Señor Jesucristo. Esa es la base que partimos nosotros. Jesucristo es nuestro rey. Y queremos el gobierno. Pero el Señor dice, mi gobierno no es de este mundo. Porque Él viene a gobernar primeramente en los corazones de los hombres. Él busca un gobierno totalmente distinto a lo que la gente se imagina. Los reyes de este mundo buscan ser servidos. En cambio, el rey nuestro busca servir. Y el que de nosotros quiera hacerse el mayor, hágase el menor, sirva a los demás. O sea, es un asunto de servicio, es un asunto de entrega por los demás. Eso es lo que el camino que nos muestra es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, basándonos en el tema entonces de estas dos situaciones, ¿ya? Terminado ese misterio de la piedad, que tiene sus inicios, digamos, en Abraham, ¿ya? En Abraham tiene los inicios porque Dios coge a un hombre. El pueblo de Israel como pueblo, digamos, no existía hasta que no sale Abraham. Abraham sale de la zona de Ur de los Caldeos, aproximadamente de ahí donde está hoy actualmente Irak, ¿ya? De ahí sale Abraham, de ahí lo saca Abraham y le dice que le va a dar descendencia y le va a dar un pueblo para sí y lo saca de la tierra y lo llama Dios. Abraham le cree a Dios. Y eso es lo que lo hace que lo considere, fíjese, es el único que lo considera amigo de Dios, porque le cree a Dios. Bueno, Abraham es salido de ahí y a partir de Abraham viene su hijo, que es Isaac, y tuvo otro hijo, que es Ismael, ¿vale? A partir de Isaac, que es el hijo de Sara, de la cual no podía tener hijos hasta era una mujer infértil, y ya siendo mayor tuvo su hijo, por obra y gracia de nuestro Señor, ¿vale? De ahí descienden todo lo que es el pueblo de Israel. De Ismael descienden todo lo que es el pueblo de vendría siendo los árabes, ese es aproximadamente la descendencia. Después de ahí viene otro tema, pero es para más adelante, ¿no? El tema de Ismael y el desarrollo de otras religiones. Pero aquí voy con eso, que cuando está Abraham, después viene Isaac, ¿ya? Y después viene Jacob, ¿ya? Que son siempre nosotros, nuestro Dios es el Dios. Se presenta siempre Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se presenta a Moisés, se le presenta a los distintos profetas, se le presenta a David, se le presenta a todo de esa forma. O sea, recordándole, mira, el Dios de tu antepasado, ese soy yo, ese es el que hoy te habla. Bueno, en ese tiempo y en ese entonces, ustedes comprenderán que había muchos dioses. Y estaba lleno de dioses, ¿ya? Y toda la gente tenía un dios, desde los egipcios que antiguamente tenían a Ra, y el dios Sol, y otros, los griegos tenían otro tipo de dios, y cada una gente tenía dioses, tenía multitud de dioses. El mundo era politeísta, ¿ya? Y a partir de esta situación el Dios se empieza a centrar, y hoy en día en términos generales, ¿ya? El mundo es prácticamente, si es que creyeran algo, es monoteísta, o sea, se cree en un solo Dios, ¿ya? Con distinto nombre se dice, pero es un solo Dios. Bueno, yo quiero leerles aquí lo que dice Jacob, que a mí me llama mucho la atención y siempre me ha llamado la atención. Porque Jacob dice, cuando Jacob se va, digamos, de la casa de su padre, ya siendo bendecido como ser por Isaac, su padre, y se va donde obtiene su esposa, después él va donde la hermana de su madre, que era el hermano de su madre, que es Labán, pues cambiaba camino allá. Cuando va camino allá, a él se le aparece Dios y tiene un sueño en la noche y ve una escalera donde veía descender ángeles y ascender ángeles permanentemente. Cuando él despierta en la mañana, él dice, oh, esta tierra es terrible, dice, porque aquí está Dios y quiere hacerle un altar y todo a Dios, porque vio por ese sueño. Entonces, dice, viene lo que dice Jacob, pues dice, e hizo Jacob voto diciendo, el voto es
en el fondo es un compromiso. Yo hago votos, este es mi compromiso. Y hace un compromiso Jacob. Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Uno dice, da la impresión eso de que imagínate, es él el que va a decidir, bueno, entonces yo te acepto como tú vas a ser mi Dios. Bueno, ustedes tienen que pensar que en ese entonces estaba lleno de dioses. Para él era el Dios de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Pero él, como todo muchacho, escucharía de los padres, querían su abuelo, todo, pero no había tenido él un encuentro con Dios realmente, excepto cuando lo tiene aquí. Entonces, pero él dice, bueno, piensa, si está lleno de dioses, bueno, este Dios, si es un Dios vivo, un Dios real, como tuve mi sueño, me va a poder darles cosas, y le solicita esas cosas. Y evidentemente Dios le cumple todas esas cosas y muchas más. Entonces, por eso que habla es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, después el mundo termina siendo monoteísta. Pero me voy, ese era para que se entienda más o menos el concepto de lo que estoy diciendo, de que de ahí nos vamos nosotros claramente ya a el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad, entonces, ¿qué pasa? Es un combate, evidentemente, donde se busca engañar a los creyentes y a los que no son, mantenerlos en el engaño y en la oscuridad. Ahora, ¿cuál es el medio que se ocupa para engañar? El pecado. El pecado entró al mundo, porque el pecado entró al mundo. La gente dice, no, pero no, es que el pecado entró al mundo, a ver, ustedes no se pueden imaginar un Dios que haga cosas imperfectas. Y esto, evidentemente, es cosa de levantarse en la mañana. Bueno, si vemos las nubes, vemos los árboles, vemos la naturaleza, bueno, la estamos destrozando, pero es perfecta. Pero vemos el comportamiento de nosotros los hombres, los seres humanos, y es el peor comportamiento de cualquier raza viviente que hay. Somos peores que los animales. ¿Ya? Entonces, evidentemente, es por causa del pecado. Algo sucedió. Y lo que sucede, bueno, lo relata claramente en Génesis, donde el hombre desobedece a Dios, y la desobediencia a Dios hace que tenga su consecuencia. Porque los hombres están hechos para estar con Dios. Así como un árbol está hecho para estar enterrado, ¿ya? Y así como el agua sube por el vapor y baja por la lluvia y es un proceso, bueno, las cosas tienen un sentido, una forma de ser. Bueno, el hombre está hecho para estar con Dios. El hombre sin Dios, ajeno de Dios, se destroza, lo pasa mal. De hecho, nosotros vemos en naciones, en personas, cuando son más creyentes, todo en ciertas situaciones que les convienen. Ahora, no digo necesariamente de que les va a ir bien, entre comillas, en el pasar humano, porque el anterior le mostraba el caso de Esteban, que, oye, al hombre no le fue bien, creyó y a los pocos meses ya lo apedrearon. Pero evidentemente le fue bien en el sentido de encontrar a Cristo, porque ese es el bien. Eso es cuando hablamos del bien, estamos hablando de Cristo, que es la perfección. Ese es el bien. Cuando dice, todas las cosas los que aman a Dios les llevan a bien, es porque nos llevan a Cristo, al Señor, y esa es la perfección. Bueno, el engaño, ¿de qué va entonces? Primero, fíjense ustedes, miren lo extraño que ha ido sucediendo en el mundo. A partir de que habían varios dioses, después se acepta que hay un solo Dios. En general, como digo, no voy a hablar en particular pueden haber distintas situaciones, pero viene el enemigo, ¿ya? Y empieza, primero que nada, a hacer ver que Dios es un Dios aburrido y fome y tremendamente latero, para hablar en palabras claras. O sea, la gente normalmente ve un Dios castigador, un Dios que exige, un Dios que quiere que lo quieran, que lo adoren, un montón de cosas como obligando al hombre. Empieza entonces toda esta maquinaria, ¿ya?, a funcionar. ¿Para qué? Para producirle un desprestigio a Dios para ganar almas. Porque ustedes tienen que pensar, ¿ya?, que lo que va a perdurar, porque perdura, es el alma del hombre, donde está la identidad del hombre. Porque evidentemente, ¿ya?, este cuerpo va tarde o temprano a desaparecer y hacerse, así como era hecho de polvo de la tierra, va a volver a ser polvo de la tierra. Y lo que dura en nosotros, nuestra alma, y los que somos creyentes, es el espíritu. Pero el cuerpo va a desaparecer. Entonces se trata
de una lucha por las almas. Ahora, no quiero entrar en temas más adelante de cuántas almas gana Dios y pierde todo. No, Dios está sobre todo. Dios es muy, muy grande como para entenderlo en un video o que yo pretenda, en lo poco que conozco al Señor, transmitir, digamos, lo que es Dios. Yo lo que puedo decir es lo que yo conozco de Él. Y yo digo, si Dios es infinito, ¿cuánto conozco de Dios? Es que la nada misma. Si yo parto de mi propia ignorancia, ¿ya? Entonces, yo lo que sé que es ignorante soy, y lo que sé es por lo que Dios me ha ido revelando en el transcurso de los años y del tiempo. Y es porque el Espíritu Santo nos va enseñando y nos va guiando. Entonces, el engaño del pecado, ¿cuál es? El pecado, como decía yo, es apartar al hombre de Dios. Porque pecado significa, en el fondo, viene de hacer un tropiezo, de tropezar a alguien, de hacerlo tropezar, de que hierre el banco, porque el que no peca, en el fondo, es que hace las cosas bien y obtiene el blanco, obtiene un resultado. Si yo a ti te saco del camino, no vas a obtener resultados. Si estás corriendo una pista de 800 metros planos que corre una carrera, si te saco de la pista, no vas a llegar a la meta jamás. Pues aunque corras, pero no vas a llegar porque te saqué de la pista. ¿Y cómo te saco de la pista? Con engaño, con mentira, planteando situaciones que no son. De esa manera te saco de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que se plantea primero? El asunto se trata de dejar que Dios es el tipo más aburrido, más latoso que hay. Y si ustedes ven, en general, la gente dice, chuta, no, ser cristiano, no, estar ahí de él rezando y todo, como repitiendo cosas, o qué sé yo, y te ha ido haciendo una característica de un Dios aburrido, torpe. Pero si tú lo analizas, es absurdo. Por eso yo le pido al Señor lo siguiente, luz, porque son cosas que no se van a discernir con la mente racional, porque hoy en día el mundo ha ido perdiendo la razón por la oscuridad y los tiempos que estamos viviendo. Porque esto hablamos de luz. ¿Y la luz, a qué permite la luz? Observar y ver las cosas. Entonces la luz de Dios me permite a mí ver que Dios no puede ser aburrido. ¿Cómo va a ser aburrido aquel que inventó las montañas? Y es más, en verano se deshiela, pero en invierno vuelve a haber nieve, y el hombre con su creación o lo que hace puede tirarse en un trineo, esquiar. Puso los lagos, puso los mares, puso los peces, puso los animales, puso los árboles. ¿Ese Dios es aburrido? No, la gente inventa. No, Señor, es que eso es otro tipo de cosa, la evolución solo hace eso. Mira, los hombres tenían claro en un principio, porque digo, la palabra vino con Abraham, pero cuando estaban, por decirte yo, los egipcios, que ni conocían a Abraham, todavía ni sabían ni de su existencia, tenían sus propios dioses, porque tenían claro una cosa, que las cosas no se hacen solas. Tú te puedes sentar todo el día ahí, pero no te va a llegar un plato de comida absolutamente solo por la magia. Alguien tiene que hacerlo. Y el hombre entonces tenía claro, en ese entonces, tenía claro de que alguien había creado el mundo y habría creado las cosas. Porque la naturaleza misma le hablaba de las cosas. Entonces, evidentemente, el hombre está en esa condición. A partir de esa condición, el hombre empieza a sufrir el engaño cada vez más y hacerle creer, a como llegamos al día de hoy, de que ya Dios no existe. Porque hoy en día pasamos de politeísta, monoteísta, y murió Dios. Y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Y yo por eso que me gusta lo que dice Jacob. Nosotros tenemos que creer en un Dios, pero un Dios vivo, un Dios real. Porque no me sirve a mí un Dios, digamos, que yo le hablo y no hay una comunicación, no hay un real encuentro con Él. Entonces, el engaño del pecado, ¿cuál es? ¿Cierto? Hacerte ver, mostrarte a Cristo crucificado y muerto, pero no resucitado. No vemos un Cristo vivo sentado a la diestra de Dios y que nos ha dejado el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Y cuál es la justicia de la verdad? A Jesucristo. Sino que vemos un Señor con los brazos abiertos, la cabeza hacia un lado, con una corona de espinas, sufriendo. Y nos dicen, eso es lo que te espera. Claro, es cierto eso que nos espera eso, y que la cruz. Pero ¿saben qué les quiero decir yo? Y ahí está el engaño, que la cruz es lo más precioso que es lo más hermoso que es, pero es algo guiado por el Señor.
por el Espíritu Santo, porque en otro tiempo muchos se martirizaban buscando la cruz para terminar con los pecados de la carne. Mira, los pecados de la carne se acaban por la gracia. Dice la palabra que la ley vino por Moisés. El pecado existió en el mundo mucho antes, pero nadie era inculpado de pecado si no venía la ley. Vino la ley para establecer qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Habiendo pecado en el mundo, pero para decir esto es lo que tiene que hacer el hombre. Pasaron los años y no se encontró ningún hombre que pudiera cumplirlo. Ninguno. Ninguno. Nunca hubo un hombre que pudiera cumplir la ley. Por eso mismo vino nuestro Señor Jesucristo. Y se hace hombre. Digamos, por eso habla de Jesús Cristo. El Jesucristo se hace hombre y cumple la ley y Dios le resucita a los muertos, porque Dios le resucitó. Pero fíjense bien, de acuerdo al anticipado consejo de Dios, fue crucificado. No es que sorpresa, porque la gente piensa, mira, vino Jesucristo y lo mataron y Dios ni se enteró. No, Dios sabía. Pero está en la sabiduría de Dios que permite cosas porque siempre saca ganancia. Eso es lo que yo decía siempre. Por eso somos más que vencedores. A veces Dios permite que te pasen cosas, que te pasen situaciones difíciles, ¿ya? Pero resulta que siempre va a sacar una ganancia, porque es ganador. Yo una de las cosas que en lo personal, lo digo yo, me cautiva del Señor, ¿ya? Es eso, que es vencedor. Un creyente no puede tener un alma derrotada. Es un hombre que piensa en un alma vencedora, pero busca vencer con las armas de Dios, no con las armas del mundo. Porque el Señor dice, vence el mal con bien. Pero ¿puedo hacerlo yo por mí mismo si el pecado me concedió mi madre? ¿Puedo yo lograrlo? No, no puedo. ¿Cómo lo logro entonces? Por la gracia, creyendo en el Señor Jesucristo, que Él empezó una obra en nosotros. El Señor empezó, en cada creyente empezó una obra y la va a terminar. Fiel es el que empezó para terminarla. No va a dejar las cosas a la mitad. Aquel que dice que, en una parábola dice tan claramente, que cuando alguien va a construir, dice, ya, primero ve y saca cuenta los materiales para terminar la construcción antes de empezar, porque si no sería el hazmerreír del pueblo. Bueno, ¿ustedes creen que Dios va a ser el hazmerreír del pueblo? ¿Que empezó una obra en mí o una obra en ti y no la va a terminar, la va a dejar hasta la mitad? Dios, si Él mismo pone el ejemplo, es porque Él mismo lo va a cumplir, porque Él mismo lo va a llevar a cabo. Ahora, lo que pasa es que ahí viene el engaño del pecado. ¿Y el engaño del pecado cuál parte? Te dice, y tiene que ver en relación con lo que hablaba yo del temor. Busca que tú te pongas la responsabilidad de las cosas y del cumplimiento de la obra de Dios. Entonces, mira, no pudiste antes y vas a poder ahora, porque ahora recién conoces al Señor, entonces te vuelcas a hacer las cosas y lógicamente es una bonita causa. Si ser cristiano es una causa bonita, pero es una causa para Dios, no para nosotros. Nosotros somos el objeto somos los vasos de misericordia, somos donde Dios tiene que volcar su misericordia. ¿Qué significa volcar su misericordia? Que tú vives por la misericordia de Dios, vives diciendo al día, Señor, ¿qué misericordia tuviste hoy día? Que me levantaste. Si no, no me levanto. Pero es que pasa a ser verdad. Si no, yo parezco que tuviera mucho ánimo aquí en este momento. Y claro, estoy compartiendo el Señor y me encanta ver a mi Señor y me gusta mucho. Pero me levanto porque Él me da la fuerza. Porque en mí mismo voy yo perdiendo. ¿Y por qué la he ido perdiendo? Porque el camino de la cruz, porque ¿a qué me lleva el camino de la cruz? A reconocer la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra dice que juntamente con Cristo todos morimos. Y juntamente con Cristo todos resucitamos. Y eso pasó hace 2000 años atrás y sucede ahora, porque resulta que el tiempo es un factor absolutamente humano y temporal y físico. Pero no es un factor, digamos, para Dios. Por eso que Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el alfa y el omega. ¿Cómo puede ser alguien el principio y el fin? Ese es nuestro Dios, es todo. Entonces es en otra realidad. Y es lo que nos invita el Señor, dice, mi reino no es de este mundo, nos invita nuestro Señor a salir de aquí. Nos invita, digamos, a vivir el reino de Dios, pero aquí, ahora. El reino de Dios no es una situación como se habla para cuando tú te mueras, cuando tú alcances el cielo y vuelta al engaño del pecado. Te dicen, no, entonces te muestran como que algún día tú vas a morir y vas a estar en una nube y a potito pelado con los ángeles. Y una cosa más aburrida que... Yo me acuerdo cuando no conocía al Señor, me preguntaba, ¿habrá canchas de tenis arriba para entretenerse? ¿Qué es lo que habrá? Porque ¿cómo te vaya a pasar la vida así? Y fíjate qué bruto era, pero qué engañado estaba. ¿Cómo podía pensar que aquel que creó todas las cosas, que hizo todas las cosas, va a tener una vida latosa y aburrida? Pero qué engaño más grande. Pero resulta que uno se entretiene y se goza, fíjate, no con las cosas muchas veces de la carne, y no es tampoco porque se espiritualiza tanto que se habla que no, el creyente no puede ni jugar fútbol, ni hacer esto, no, el tipo tiene que estar rezando, orando, qué sé yo. El Señor dice,
lo que hay que tener es lo siguiente: el Señor dice que nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, pero en Él. Me explico, cuando Él lo quiere, no cuando yo lo decida. Pero ese es un caminar, es un andar. Nadie parte así de la noche a la mañana, porque resulta que somos hombres y tenemos a Dios morando en nuestra vida. Y Dios tiene que ir transformándola. Y tiene que ir regenerando nuestra alma, para poner nuestra alma de parte de Dios. Muchos años pasaron para que nuestra alma esté de parte del engañador. De ese que nos decía que Dios era de una manera que el hombre, digamos, lo tenía sumido y todo. Y había que liberarse de Dios. Porque así se habla, de liberarse de Dios. Cuando nosotros los creyentes lo que buscamos es someternos a Dios. Porque nos hace bien. Porque el engaño del pecado parte de la siguiente base. El engaño del pecado te hace ver como que tú conversas con alguien que no conoce ni conoce al Señor. Porque un creyente verdadero siempre va a tener un rechazo al pecado. Puede pecar, pero el rechazo lo tiene. Y su drama es que no se lo puede sacar de encima. Y sufre. Y le dice: Señor, pero ya estoy cansado. ¿Hasta cuándo, Señor, tengo esta cosa? Que por decirte yo, no sé, pues soy egoísta, por decirte yo el egoísmo, y me viene el egoísmo, Señor. O al otro le viene la soberbia, Señor, y me baja la ira, o me baja la ira, o me molesto, o me baja la envidia. ¿Y por qué te das cuenta? Porque el Espíritu te está mostrando. Pero aquel que no tiene el Espíritu no se da ni cuenta. Y vive feliz de la vida con ese pecado. Pero a ti tú te das cuenta de eso, pero no hayas cómo salir de eso. Pero ¿dónde está el engaño del pecado? Que les hace creer, y eso le pasa hasta a los creyentes y al mundo, de que con el pecado se pasa bien. Yo me acuerdo de alguien en una oportunidad, le compartí el Señor, y me dijo: no, más adelante, porque todavía tengo cositas que hacer y entretenerme. Pero ese tipo no se daba cuenta que eso era un engaño. Mira, yo voy a poner ejemplos muy torpes, a lo mejor soy simple para mis cosas. Bueno, no es que a lo mejor soy simple. Pero quiero decir, por ejemplo, yo, si una persona ya en el trabajo o todo ya tiene la mala costumbre de mentir y le miente al jefe en distintas situaciones, ¿ya? Y es su naturaleza, y él lo miente. Pero el tipo queda feliz cuando le resulta, o sea, me explico. Llega tarde al trabajo y le inventa una mentira que no, que estaba viendo un cliente. Llega a hacer otra cosa, estaba haciendo otra cosa, ¿ya? Y el hombre vive feliz porque, según él, disfruta mucho más de la vida y de las cosas, porque con esos pequeños engaños él gana tiempo, le pagan el mismo sueldo a su colega que está a las 8 horas o 9 horas, lo que tenga que estar ahí. En cambio él se las arregla para es vivo el hombre. Hasta el día que lo pillan y lo echan. Entonces ahí se le acabó el beneficio, porque el pecado trae consecuencias, porque el pecado trae tarde o temprano, trae una consecuencia. Entonces el pecado nos da descanso al alma, porque nuestra alma está para estar en paz con Dios, y el pecado rompe esa situación con Dios. El pecado rompe la paz con Dios. Entonces es necesario absolutamente para nosotros estar en paz con Dios, y para estar en paz con Dios tenemos que salir del engaño del pecado. Pero ¿podemos nosotros combatir el pecado por nosotros mismos? Yo les digo, hermano, no se puede. Lo que es una cosa es que nosotros queremos, porque el querer está en nosotros. El querer andar bien y no tener pecado. Pero vivimos en un cuerpo de muerte, en un cuerpo pecaminoso. Y es la misericordia de Dios la que nos va sacando de eso. Y nos va sacando por la gracia. Porque cuando, mira, y tú lo ves con los niños chicos, si al niño chico le prohíbes que ponga sus dedos en el enchufe, en el interruptor, eso mismo es lo que hace. Por eso que se ponen cuestiones en los interruptores, porque no sé cómo, pero los niños chicos, como que si supieran que ahí hay corriente, se van ahí. Porque al hombre somos de tal torpeza que lo prohibido nos encanta. Y cuando Dios nos prohíbe las cosas, y ese es el engaño del pecado, la gente cree que lo prohíbe porque a Dios no es que le gusta que la gente sea de esa forma, ¿no? Porque no le gusta que la gente sea egoísta, no le gusta que sea envidiosa, no le gusta que sea mentirosa, pero porque no le gusta nomás. No es por eso. Es porque te hace daño a ti. Porque la mentira me hace daño a mí. Porque el egoísmo me hace mal a mí. Porque es muerte. Porque es muerte para mí. ¿Y qué es lo que es muerte? No muerte física, pero en el fondo mi alma muere en mí. Nosotros estamos llamados, digamos, a vivir en paz, a vivir en santidad, a vivir bien. Y cuando hablo en santidad, hablo de cerca de Dios, en comunión con Dios. El hombre apartado de Dios no vive bien. Es cosa de, mira, el hombre busca por el dinero, por estas cosas, llenar su vida, pero no la llena, porque está hecho, como decía yo, como el árbol está hecho para estar puesto en la tierra, el hombre está hecho para estar con Dios, no aparte de Dios. A ti que te llamó Dios y que conoces al Señor, ¿ya? Tienes una lucha siempre, y dice, pelea la buena batalla de la fe.
¿Por qué dice pelea la buena batalla de la fe? Dice primero que pelees, segundo que dice que es buena, que hay una batalla y es por fe. Si es buena la batalla es porque se gana, si no sería pelea la batalla. Dice pelea la buena batalla de la fe. Segundo, una batalla es porque hay un combate. ¿Y cómo se combate? Con la fe. Y la fe hablábamos que es un don de Dios. ¿Y cómo aumentamos la fe? En la medida que nosotros vamos, evidentemente, por la gracia de Dios, caminando en esta vida. Y de a poco el Señor nos va dando más fe, en la medida que nosotros morimos a nosotros mismos. ¿Y cómo morimos? ¿Se puede autohacer uno morir? No, Señor. El Espíritu Santo que nos va guiando en eso, en distintas condiciones de la vida. Lo que tú hagas, vas a ir viendo la mano de Dios. Lo que yo pido, y yo siempre creo que es tremendamente importante, es estar volcado a tener, como dice Jacob, un Dios real. Porque esta promesa que le pide Jacob a Dios, le dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. Miren, nosotros vamos en un viaje. Todos nosotros vamos en un viaje porque sabemos que no somos de aquí a la tierra, porque aquí no nos vamos, nadie se queda aquí. Vamos entonces, dice, me guardaré este viaje en que voy y me diere pan para comer. Dios sabe que necesito pan para comer. Y vestido para vestir. Dios sabe que necesito vestirme. Y dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y si volviera en paz a casa de mi padre, ¿y cuál es la casa de mi padre que vamos a ver? Es la casa de Dios. Y yo te digo, ¿cuál es el camino? Es Jesucristo. Entonces, pero es tremendamente importante, digo, en el combate al pecado, darse cuenta que el enemigo, el engaño del enemigo, hace principalmente al mundo, lo engaña creyendo que en la medida, yo siempre digo, yo respeto mucho a las personas sobre todo a las personas que no conocen al Señor, ¿cierto? Están en condición caída, llamémosle, o desde el punto de vista de nosotros, digamos, por decirte, yo hoy en día se habla tanto de los trans, de los homosexuales, de esto, de distintas cosas, porque siempre el pecado le mete mucho el sexo y el dinero, pero los pecados son mucho más que el sexo y el dinero. Yo te diría que la soberbia es mucho más grande, ¿ya? La desobediencia es mucho más grande. Y yo te diría que otra cosa, por el pecado, la gente siempre pregunta cuál es, el Señor habla de un pecado de muerte. El pecado de muerte, ¿sabes cuál es el pecado de muerte? La fe, no creer. Porque la única manera de pasar a vida es por fe. Porque el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué es lo que hace que tú vivas? La fe. Y si no tienes fe, te quedas muerto. Ahí está el pecado de muerte. Pero la gente le da mucho a ese otro tema grande todo. Y yo digo, gente que sufre, no es gente que lo pase bien con ese tipo de cosas. Y que evidentemente tenemos que tener misericordia. Como yo pido misericordia para mi propia vida. Decía antes que somos nosotros vasos de misericordia. Somos vasos de misericordia que Dios vuelca su misericordia a nosotros. Y es la bendición que está haciendo. Y cuando Dios te hace pasar una dificultad o te pasa algo difícil, es la misericordia de Dios porque así te enseña. Porque si no te hiciera eso, quiere decir que no te tiene por hijo, porque tú a tu hijo tú lo enseñas. Y nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto nuestro Padre que está en los cielos lo enseña y estamos viendo un Dios real. Entonces podemos decir como Jacob, decir un Dios vivo, un Dios cierto. Y nosotros tenemos que exigirle a Dios y pedirle a un Dios real. Decir, Señor, yo quiero tener un Dios real. No un Dios que yo hablo como gloria a Dios, nunca lo veo. Que abra nuestros ojos, que los lave con colirio, destape nuestros oídos. Por algo el Señor dice, tenéis ojos para ver y no veis. Tenéis oídos para ver y no oís. ¿Pero por qué es eso? Porque resulta que las cosas de este mundo, el engaño de este mundo hace que no veamos a Dios. Y Dios se ve todos los días. Yo creo que lo vemos poquito, lo podríamos ver mucho más. Pero cada uno lo va a ver de a poco a la medida que Dios también te va preparando. Vemos el caso de Moisés cuando está en la hendidura y Dios dice, no sé, a mí no me puede ver y vivir. Entonces, pero a nosotros, fíjate, Dios ha hecho una maravilla. Y yo te digo y invito a aquel que no conoce al Señor a pedir al Señor, pero un Dios vivo, un Dios real, donde el Espíritu Santo es una realidad en su vida, donde ese es el testimonio que le da y donde somos la característica de los hijos de Dios, que somos guiados por el Espíritu de Dios y no por el engaño de este mundo. Y el engaño de este mundo, como vuelvo a repetir, te hace creer que el pecado ¿ya? Es bueno y te beneficia. No, es mentira, no te beneficia. Que la cruz, vivir cosas así son duras, no, esa cuestión hace mal. Mira, no. Yo siempre pongo el ejemplo de Esteban porque me encanta, porque es el primer mártir. Pero el primer mártir que te dice que su rostro era como un ángel y que veía los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre y llegó a donde Dios Padre. En el fondo, la vida espiritual te hace que las cosas externas no te influyan en tu vida,
porque estás sentado en la roca, en Cristo. Y ahí estamos nosotros, estamos sentados en la roca. Esa es la base. Ahora, la seguridad es lo que te permite avanzar. El temor te saca de esa seguridad. El temor, siempre el temor trae contigo que tú tenías una responsabilidad. Por último, una responsabilidad en salvarte. Oye, si empezamos esto por fe y por gracia, y es el Dios el que nos llamó a nosotros, es Dios el que nos escogió a nosotros, porque ahora la gente dice, pero ¿cómo escoge a uno y a otros no? Bueno, si el Señor dice, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Yo le puse a todos los que llamen. Yo no conozco a nadie que pida y Dios no le da. Le va a dar. En la medida Dios le va a dar. Y eso es lo que nosotros confiamos. Pero resulta que tengo que darme cuenta, eso sí, que para que alguien le dé la seguridad de la salvación y todo, tiene que nacer de nuevo y tener el espíritu nuevo. Tiene que tener esa realidad, ese encuentro con Dios. Ese encuentro como que tuvo Jacob, que digamos, las experiencias son todas distintas. Bueno, en otra oportunidad podremos hablar de ese tema, pero lo que yo quería hablar esta noche era realmente del engaño del pecado. Y el engaño del pecado yo entonces lo fundamentaría en dos cosas. En el mundo, que ¿qué ha hecho el mundo con el engaño del pecado? Lo ha legalizado, porque va sacando leyes para legalizar todas las cosas que fíjate que en términos de Dios condena. Y el hombre la va legalizando, creyendo que con eso soluciona el problema. No, porque el problema es del alma, el problema es del corazón del hombre, no lo soluciona. El hombre sigue con su conciencia que le acusa, porque sabe de dónde viene y sabe quién lo hizo. Aunque diga que no, dice que en el día del Señor todos van a saber y van a tener claramente, nadie va a poder alegar ignorancia. Y en los creyentes, no, el engaño del pecado viene haciéndonos creer que somos nosotros los que tenemos que sostener nuestra situación y todo, y no que es Cristo que nos sostiene. Que nosotros estamos llamados a caminar en debilidad, porque ahí somos fuertes, y no fuertes en nuestras obras, porque aquel que tiene obras se hace fuerte, y se jacta, y cree que él tiene, y mira en menos a su hermano y al de al lado, porque él es capaz. Mira, yo soy capaz de mirar cómo hago esto y el otro no es capaz. Mira, si el Señor dice tan claro, el que está caído para mí está caído, y el que está de pie para mí está de pie. Y misericordioso es Dios si tú estás de pie. Y si estás caído, confía en Dios que te va a levantar, porque Dios levanta al caído, porque no dejará a nadie caído, porque irá a buscar a la oveja que está perdida, y la recogerá, aunque por torpe que sea, no se perderá, porque el Dios que tenemos ese es el Dios verdadero, un Dios que manifiesta su misericordia. Yo puedo dar testimonio, porque dice el Señor que yo puedo dar testimonio que Dios conmigo ha tenido misericordia, y ha tenido misericordia no porque yo sea un superhombre ni del descuido ni nada, porque no lo soy. Y a mí me da pena escuchar gente, sobre todo hoy en día, a los políticos, como tratan de ser perfectos y se sacan los errores, los pobres. Y claro, todos tienen tejado de vidrio. ¿Quién no tiene tejado de vidrio en este mundo? Y si yo tuviera que decir que no tengo ningún problema, no podría hablar. No, pues yo hablo de la base de lo que soy, un salvado por el Señor, a pesar de ser pecador. Y eso es lo que más me enamora del Señor, que estando caído me ama, estando derrotado me lleva a ser vencedor, estando en el pozo me saca a las alturas. Ese es el Dios que conozco yo, el Dios bueno y bondadoso. Y yo sé que lo veré, porque yo sé que veré al Señor cara a cara. Y lo veré no por lo que yo soy capaz, sino que por lo que Él hizo en mí. Porque Él es capaz de hacer la obra. Porque el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y quién de nosotros se cree absolutamente santo por sí mismo? ¿Con cuántas cosas te vas a considerar santo? ¿Cuándo vas a decir, ya ahora estoy preparado, ahora estoy santo? Es la misericordia de Dios lo que va a actuar. Es la misericordia de Dios lo que lo va a lograr. Y si tú te mueves en pos de Dios, es porque Dios te mueve. Si yo me muevo y ahora me muevo a hacer este video, a hacer esto, es porque Dios me ha movido a ello. Porque he esperado, te digo yo, evidentemente uno que es creyente quiere compartir esto es como tener un tremendo tesoro y no poder compartirlo. Hoy en día el Señor me ha permitido grabar estos dos videos, poder compartir esta situación con los que lo escuchan. Y decirles, mira, en tu corazón Cristo está. Y lo tenemos completo. Está en la plenitud de la deidad en nosotros. Y es Él el que tiene que desarrollarse y ir saliendo en nosotros. Y para eso, evidentemente, tiene que ir pasando, tenemos que morir. Pero ¿se puede automorir uno? No se puede, es porque estamos hablando de cosas espirituales. Solo ahora, mira, el mundo del espíritu es difícil de entenderlo. ¿Quiénes somos nosotros para entender esas cosas? Si lo que entendemos es por su misericordia de Dios. Pero el hombre se trata de entender todo con intelectualismo, desarrollar las Biblias, ver esto, traducciones, cuestiones. Yo te digo eso, ¿qué llevan a qué lleva? Si mira, aquí hay un comentarista que dice, que me gusta a mí porque dice muchas veces, habla de las cosas de comer, dice ya, un comentario político, no hablemos de las cosas esenciales. Bueno, el Señor vino a lo necio, a lo torpe, vino porque, o sea, no se requiere ser intelectual, ni mucho menos, al contrario,
El Señor vino, digamos, a nosotros a enseñarnos eso, y lo que hoy hemos aprendido es esa situación, pero que Dios nos dé gracia para no ser soberbio, no ser desobediente, para escuchar la voz del Espíritu, y eso se lo pedimos a Él, que por su misericordia nos lo dé. Yo se lo pido por cada uno de los que esté escuchando esto, para que Dios le dé la gracia de no tener desobediencia, no ser soberbio, para que escuchemos al Dios vivo, y que abra nuestros ojos para que lo podamos ver, para que podamos ver la obra de Dios en cada día y en cada minuto de tu caminar. Eso yo sé el Dios que tengo, que es poderoso, y yo sé que conforme a la fe de cada uno Dios va a hacer. Porque si Dios te llamó para siempre, no para un rato, para un momento, ni para nada. Pero lo que te engaña es el pecado, es igual que el pecado del mundo, te hace correr y correr detrás de las cosas, y nos tiene entretenidos a los hombres muchas veces en lograr el sustento para la casa, que todo. Mira, sigamos por el Señor, busquemos la gracia, y su gracia es mejor que ninguna otra cosa, porque se te acaban las necesidades, insisto. La gracia es una cosa maravillosa, porque Dios te suple, y si no te suple, te da el estar contento con lo que te da. Porque él lo dice claramente, porque esa nos da a nosotros la facilidad de estar contentos. Yo no puedo decir más que gracias, Señor, por poder compartir este momento, y que el engaño del pecado, el engaño que busca, digamos, apartar a los hombres de Dios y hacerles ver que esto es un río, que no va a llegar, que te vas a quedar en la mitad, que no vas a llegar a caminar, que tenés que esforzarte, entonces se te acaba el gozo, se te acaba la paz, empieza a ser una tragedia tu vida. Y yo digo, no, si estamos llamados a nosotros a andar siempre, mira la palabra dice, a estar siempre gozosos, claro, pero dice, yo se lo digo, y se lo digo de corazón, yo me gozo hasta las tribulaciones. Y yo, pues, digo esto, mañana me va a venir una. Ya sí, cuando esté en la tribulación, claro que me va a afligir en ese momento, pero voy a salir mejor. Pues. Y yo me he dado cuenta que cada vez que pasa una de esas cosas salgo mejor en mejor condición. ¿Por qué? Porque se da lo mismo que se dio con el Señor Jesús. Pues. Porque miren a Jesucristo, parecía derrotado, ¿cierto? Crucificado, derrotado, pero ascendió a la altura y el Señor lo sentó a la diestra del Padre. Al tercer día resucitó el Señor Jesucristo. Entonces al final, eso que parecía derrota terminó en victoria. Entonces cuando tú estás en una tribulación, en una situación difícil, aquello que parece derrota se transforma en victoria. Pero la victoria la sacas en el Señor, la sacas en Cristo, en una potencia espiritual, en estar más lleno del Señor, en estar más lleno del Espíritu Santo, en estar más completo en Él, en saber que en Él lo tienes todo, no en ti mismo, sino que en Él, ni en el resultado de lo que estés ejecutando. A lo mejor lo que estás haciendo va a ser un fracaso, pero tu va a ser que vas a tener una mayor medida de Cristo. ¿Para qué dice? Para que alcancemos todos, no algunos, la estatura de un varón perfecto. ¿Y cuál es la estatura de un varón perfecto? Semejante al Señor. Pero fíjense, Pablo, que es un hombre que evidentemente cuando yo escucho a Pablo, o lo leo más bien dicho, es el mismo Señor hablando en él. Pero resulta que él mismo dice, pero prosigo al blanco. Nunca creo haber alcanzado, porque el ojo jamás vamos a terminar de alcanzarlo, pero evidentemente, ¿y por qué lo seguimos? Porque queremos ser como Él, porque sabemos que ahí está lo seguimos porque eso nos seduce, nos enamora, y eso es lo que nos hace bien. Sí, es tremendo, pero es eso. Y nosotros amamos a Dios, y Dios, cuando decía yo que Dios no quiere que no pequemos todos, no es porque a Él lo hacemos más grande. Si nadie, me explico, si yo me porto mal, me porto bien, la gloria de Dios no va a aumentar ni disminuir. A Dios no le vamos a hacer daño nosotros. El problema es que nos hacemos daño nosotros mismos. Y cuando no le creemos, nos dañamos nosotros. Cuando tú no le crees a Dios, que está lleno de sus promesas, cualquier palabra que tomes de la Escritura, digamos, tiene una promesa que es en beneficio nuestro, ¿ya? Pero no la crees, te dañas tú mismo. Que es, insisto, el principal pecado. No cometamos error. El principal pecado es la falta de fe. Entonces yo te digo, ahora, ¿puedo aumentarme la fe? No puedo. ¿Pero puedo pedirla? Sí, pídala. Entonces pidámosla. Danos más fe, Señor. Queremos ver al Dios real, ese Dios que veo en la Escritura, el Dios que compartió el apóstol Pablo, Juan, Santiago, Timoteo. Ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, un Dios que actuaba vivo. Ese Dios necesitamos. No un Dios guardado en un santuario, en una iglesia, en una roca, en una cosa así, y lleno de dioses. No, nosotros necesitamos el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y ese Dios envió a su Hijo, que es Jesucristo el Señor. Y Jesucristo el Señor nos dijo, no los dejaré solos, no los abandonaré, les enviaré mi Padre, les enviará el Espíritu Santo, el cual será el consuelo vuestro, el cual los guiará a toda justicia y toda verdad. Esa es la realidad hermosa
que estamos enfrentados. Esta es la carrera que estamos invitados a seguir. Es una carrera, es una aventura, porque vamos descubriéndola día a día y cada día tiene su propio afán y su propio mal, dice el Señor, porque trae esas cosas, porque en el fondo dice su propio mal porque trae sus dificultades. Pero toma tu cruz cada día y sígueme. Y tomar su cruz y estar dispuesto nomás. Dice, ya Señor, pero confiando en tu gracia, no en tu fuerza. Si ahí está el error. Y yo insisto, ahí está el error porque no se puede. Mira, ahora, lamentablemente todos le hacemos fuerza y le ponemos empeño. Porque sabemos, porque el hecho de saber el bien lo queremos hacer. ¿Te fijas? Entonces pasa, como dice Pablo lo explica también, el querer el bien está en mí, dice, pero encontrar la realidad después, pero no al hacerlo. Y eso es una experiencia que tienes que vivirla nomás, porque te va a pasar que tú vas a ver que no, si lo bueno es tomar este lápiz, no sé, y dejarlo acá en el estante. Lo vas a querer hacer, pero se te va a caer, no vas a poder. Hasta cuando digas, Señor, no puedo, no soy capaz, Señor. Y te digas, Señor, lamentablemente, no puedo. Ahí la misericordia de Dios te va a llevar al triunfo. Ahí vas a ir viendo el triunfo. Tu triunfo está en tu derrota. Tu victoria está en tu fracaso. Si nosotros no fracasamos, no ganamos. Si nosotros no morimos, no ganamos. Esa es la realidad. Pero yo digo, yo antes fumaba mucho. Y nunca, mira, un tiempo me importó, pero después no, porque la gente ve el cigarrillo, ¡oh!, el creyente y fuma. ¿Ya? Bueno, y fuma, pero si hay muchos que hacen otras cosas peores y no se ve, pues el humo se veía, porque son estupideces nomás. Pero la gente dice esas cosas. Pero sí me servía para ejemplo, porque cuando yo fumaba, el cenicero quedaba lleno de cigarros, porque era bueno para fumar. Y resulta que una vez le digo a una hermana, estábamos hablando precisamente, le digo, mira, le digo yo, si perder su vida y ganar la otra es esto, yo perder mi vida, lo que yo ofrezco es esto, le digo, esto que está este cenicero de podredumbre, esa es mi vida. Eso es lo que digo, el que pierde su vida no gana la mía, pero estoy perdiendo una porquería y estoy recibiendo una cosa que es una maravilla. Oye, si lo que vamos a vivir nosotros es cierto, si nos vamos a estar a poquito pelados en las nubes, si nosotros vamos a resucitar con cuerpo como el Señor Jesucristo resucitó, si el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros un cuerpo nuevo y vamos a vivir, Dios es creador, en la creación de Dios y haciendo cosas para Dios, sirviendo, porque tenemos que aprender esa situación y eso será para otro día y otra oportunidad cuando el Señor me dé la gracia, compartiré del servicio de Dios, que es evidentemente hacerse el menor y no el mayor. Y eso tampoco es humano, porque todos queremos hacernos el mayor de la manera de estar arriba de la gente y ser el que dirige y maneja. Por eso digo yo, esto es divino, esto es obra de Dios. No hay hombre que lo pueda hacer. Jesucristo lo hizo. Y es un hombre. Y está sentado a la derecha de Dios. Piensa tú, esta es tu gloria. Jesucristo. Y piensa que tenemos, mira, la gente estaba feliz. En el año 69 yo era en esa época un chaval, a lo mejor tú no habías nacido, pero feliz porque pusimos un hombre en la luna. Y dijo, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y yo hoy en día tenemos un hombre en los cielos, sentado a la diestra de Dios. Eso sí que es gloria, eso sí que es gracia. Y hay uno ahí, hay uno de nuestra estirpe, ¿ya? Jesucristo hombre, sentado a la diestra de Dios. Esa es una bendición. Muy buenas noches y que Dios los bendiga a todos y los proteja y los guarde siempre. Amén.